Tengan un cordial saludo. Soy estudiante de la Universidad de El Salvador, modalidad a distancia, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, licenciatura en la enseñanza de la matemática, de la sede universitaria Usulután. Nombre de la tarea en este caso es el laboratorio 2 de la asignatura Introducción a la Teoría de los Números. Mi nombre es Marvin Graciela Cigarán Orellana, con número de carnet SO19007, y la tutora encargada es la licenciada Saraí Elizabeth Aguilar de Alvarado y el coordinador de cátedra, el licenciado Rafael Aníbal Calderón Melara. Bien, procediendo a lo siguiente, el laboratorio 2 consta de resolver 3 problemas a los cuales se les dará una solución y una explicación, como lo haremos en este momento. El primer problema tenemos, por decirlo así, literal A y literal B, porque nos dice calcular tau de 1.016.424 y sigma de 1.016.424. Para proceder a la solución, vamos a definir, vamos a hacer uso de la correspondiente definición. Según la definición, la función tau de n es la que calcula el número de divisores de un entero n. Entonces, si n es un número de la forma n igual a p sub 1 elevado a la a sub 1, multiplicado por p sub 2 elevado a la a 2, multiplicado por p sub 3 elevado a la a sub 3, hasta un p sub k elevado a la a sub k. Siendo esa, ¿cuál esa? Es decir, esta función que tenemos acá o esta fórmula, siendo esa una descomposición canónica, la función tau nos dice que la cantidad de divisores de n se calcula mediante la fórmula. Tau de n es igual a sub 1 más 1 multiplicado por a sub 2 más 1 hasta llegar a un a sub k más 1. ¿Qué nos está diciendo esta definición? Que para poder resolver o calcular tau de 1.016.424, primero tenemos que hacer uso de la descomposición canónica, es decir, utilizando esta expresión de acá. Luego, después de que tengamos lo que es ya la descomposición canónica de los números primos, en este caso P significa los factores primos de la descomposición. Luego que ya tenemos eso, vamos a calcular lo que es los divisores, es decir, cuántos divisores tiene este número, esta cantidad, y lo vamos a hacer mediante esta fórmula. Entonces, primero, haciendo la descomposición, voy a explicarlo de esta forma. 1.016.424, a esto le vamos a sacar mitad. Vamos a ir sacándole mitades. Entonces, esto dividido entre 2 vamos a obtener una cantidad. ¿Y cuál es la cantidad? Esta que tenemos acá. 58.212. Esta cantidad lo voy a dividir entre 2 y me va a dar otra, que es 29.106. Esta cantidad la voy a dividir entre 2, es decir, vamos a ir sacando mitades, y voy a obtener un resultado de 14.553. Ahora bien, esta cantidad, si yo la divido entre 2, me va a dar lo que es un número decimal. Por lo tanto, voy a optar por otro número mayor a 2. Entonces, elegimos el número 3. Es decir, que 14.553 yo lo divido entre 3 y me da este resultado. 4.851 dividido entre 3 me va a dar otro resultado, 1.617. Si 1.617 yo lo divido entre 3 me va a dar la cantidad de 539. Si esta cantidad yo la divido entre 3 y me da un número decimal, la divido entre 2, un número decimal, la divido entre 5, un número decimal, hasta que lo divido entre 7 me va a dar un número entero, igual a 77. 77 dividido entre 7, porque los demás números me da decimal, entonces me va a dar un número
o un total de 11. Y 11 dividido entre 11 igual a 1. Bien, sacándole mitades, ya sacamos todo esto, suponiendo que aquí ya tenemos estos números, los tenemos acá. Ya le sacamos mitad. A eso quiere decir la descomposición canónica. Ahora, teniendo ya esa descomposición, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Es decir, utilizando esta ecuación que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que P sub 1 elevado a la 1 es igual a los factores primos que tenemos acá. Todo esto. Entonces, ¿quién es P sub 1? P sub 1 es 2, P sub 2 es 3 y P sub 3 es 7, P sub 4 sería 11, ¿verdad? Porque llegamos hasta un P sub K. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, nos dice, de acuerdo a la fórmula se tendrá, ¿cuál fórmula? De acuerdo a esta fórmula, el número de factores primos. Ya tenemos el número de factores primos. Y la repetición del mismo, así. Es decir, que n es igual a 1.016.424, igual a ¿qué? Sustituyendo, reemplazando en la fórmula, tenemos 2 elevado al cubo. ¿De dónde sale lo que es los exponentes? Tenemos acá. Vaya, pero ¿de dónde sale este 3? Si nosotros contamos los factores primos, tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3, 2, es decir, que el 2 se repite 3 veces. Por eso nosotros colocamos 2 elevado al cubo. Ahora bien, por 3 elevado al cubo. 3, si observamos, se repite 3 veces. Multiplicado por 7 al cuadrado. ¿Cuántas veces se repite 7? 7 se repite 2. Y 11 solamente pues se repite una vez. Y es lo que hemos hecho acá, en base a la descomposición canónica. Entonces, una vez obtenido esto, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, es decir, a tau de n es igual a sub 1 más 1 multiplicado por a sub 2 más 1 hasta llegar a un a sub k más 1. Obtendremos la siguiente cantidad. Tau, ¿quién es n? Pues es el tau de n es igual a 1.016.424. Esto es igual a ¿qué? 3 más 1 multiplicado por 3 más 1 multiplicado por 2 más 1 multiplicado por 1 más 1. ¿De dónde salen estos números? Sale de esta fórmula. Pero, vamos aquí. ¿Quién es a sub 1? Es 3. ¿Pero de dónde sale el 3? El 3 sale de los exponentes. Este exponente que tenemos aquí, este otro exponente y este otro exponente son todos los subíndices, es decir, este y este otro. ¿Y estos quiénes son? Son los que tenemos acá arriba, estos pequeñitos. Entonces, teníamos 3 más 1, son los que ya explicamos, los exponentes de acá arriba. Resolviendo entonces, tenemos 3 más 1 es igual a 4. Multiplicado por 3 más 1 es 4. Multiplicado por 2 más 1 es 3. Multiplicado por 1 más 1 es 2. Si resolvemos, ¿verdad? 4 por 4 es igual a 16. Bajamos el 3 y el 2 y obtenemos 16 por 3 es igual a 48. Bajamos el 2 y tenemos 48 por 2 es igual a 96. De igual forma pudimos haber hecho la multiplicación de un solo, ¿verdad? Y vamos a obtener siempre el resultado que es 96. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos decía la función tau? Que es la que calcula el número de divisores de un entero n. En este caso hemos calculado tau de 1.016.424. ¿Y cuánto es? Es 96. Por lo tanto, tau de 1.016.424 tiene 96 divisores. 96 divisores. Es decir, que la lista de todos los enteros positivos que dividen a 1.016.424 es, por aquí yo colocaba la tablita de todos los divisores de esto que tenemos acá. Si nosotros los contamos toditos, si contamos esta línea, contamos esta otra, vamos a obtener un total de 96.
Y por aquí nos dice que si se cuentan son en efecto 96, concluyendo así la solución del problema. Es decir, yo coloqué la tabla acá para comprobación, ¿verdad? Que son 96 divisores y en efecto, al hacer uso, ¿verdad? De esta expresión, de esta fórmula y reemplazando todos los datos que anteriormente teníamos, llegamos a un resultado de 96. Por lo tanto, hemos concluido así el literal A del problema 1. Pasemos al literal B, siempre del problema 1. En este caso, calcular sigma del mismo número, 1.016.424. Para ello tenemos la siguiente definición. La función sigma de n es la que calcula la suma de los divisores de un entero n. Es decir, que si tau de n calculaba los divisores, sigma lo que hace es calcular la suma de esos divisores. Entonces, con la función sigma y con base a la descomposición canónica de un número n, dada por la fórmula que utilizamos anteriormente, podemos determinar fácilmente la suma de los divisores de n. ¿Cómo la vamos a determinar? Con esta otra fórmula que tenemos acá, la fórmula de sigma de n. En este caso, sigma de n es igual a p sub 1, es decir, los números primos elevado a la a sub 1 más 1 menos 1 dividido entre el primo p sub 1 menos 1 multiplicado por p sub 2 elevado a la a2 más 1 menos 1 sobre p sub 2 menos 1 hasta llegar a un p sub k elevado a la a sub k más 1 menos 1 dividido entre p sub k menos 1. Entonces, utilizando la descomposición anterior, en este caso como es el mismo número, vamos a utilizar la descomposición que utilizamos en tau. Entonces, les explicaba anteriormente, ¿verdad?, cómo sacamos el número a dividir y cómo sacamos los factores primos. Entonces, se obtuvieron los divisores de 1.016.424. Ahora, en base a la descomposición de factores primos, hicimos la descomposición de factores primos, es lo que tenemos acá. Obteníamos un resultado de 2 elevado al cubo por 3 elevado al cubo por 7 elevado al cuadrado por 11 elevado a la 1. Podemos determinar la suma de los divisores de acuerdo a la fórmula, es decir, calculemos la suma de los divisores de acuerdo a la fórmula. Tenemos la fórmula. ¿Qué hacemos aquí? Solamente es reemplazar lo que ya tenemos. Esto que tenemos acá, solamente lo vamos a reemplazar en la fórmula. Sigma de n es igual a sigma de 1.016.424. Todo esto igualado a p sub 1 elevado a la a sub 1 más 1 menos 1 sobre p sub 2 menos 1 y así sucesivamente. Entonces, al sustituir tenemos p sub 1, decíamos que son los factores primos, ¿verdad? Y los factores primos son 2 elevado al cubo. Entonces tenemos aquí 2 elevado al cubo o a la 3 más 1, es lo que tenemos aquí, más 1, menos 1, dividido entre ¿qué? Entre p sub 1 y p sub 1 es 2 menos 1. Multiplicado por 3 elevado a la 3 más 1, es esto que tenemos acá. Luego, todo ello, ¿verdad?, restado a 1 dividido entre 3 menos 1. Luego tenemos 7 elevado a la 2 más 1, es esta otra partecita de acá. Menos 1 sobre 7 menos 1 multiplicado por 11 más 1 menos 1 sobre 11 menos 1, era esta otra de acá, ¿verdad? Entonces, esto es igual a ¿qué? Resolvemos, 3 más 1 es igual a 4, entonces tenemos 2 al cuadrado, 2 a la cuarta menos 1, dividido entre 1, ¿por qué? Porque 2 menos 1 es 1, multiplicado por aquí tenemos 3 más 1 es igual a 4, entonces tenemos 3 a la cuarta menos 1 dividido entre 2. ¿Por qué? 3 menos 1 es 2. Procedemos. 2 más 1 es 3, entonces tenemos 7 elevado al cubo menos 1 sobre 6, porque 7 menos 1 es 6. Multiplicado por 1 más 1 es 2, entonces tenemos 11 al cuadrado menos 1 entre 10, porque 11 menos 1 es 10. Bien, prosiguiendo entonces, 2 elevado a la cuarta es 16, es lo que tenemos aquí, 16 menos 1 sobre 1, multiplicado por 3 a la cuarta es 81 menos 1 sobre 2, multiplicado por
7 al cubo es igual a 343 menos 1 dividido entre 6 multiplicado por 11 elevado al cuadrado es 121 menos 1 sobre 10. Procediendo, 16 menos 1 es 15 sobre 1 multiplicado por 81 menos 1 es 80 entre 2 multiplicado por 343 menos 1 es 342 entre 6 multiplicado por 120 sobre 10. 120, ¿por qué? Porque 121 menos 1 es 120 entre 10. Ahora, 15 entre 1 es 15, multiplicado por 80 entre 2 es 40, multiplicado por 342 entre 6 es 57, por 12, es decir, 120 entre 10 es igual a 12. Ahora bien, hacemos siempre, ¿verdad?, el debido cálculo. 15 por 40 es 600. Y 57 por 12 es 684. Entonces, 600 por 684 es igual a... Esto es igual a 41.400. Por lo tanto, sigma de 1.016.424 es igual a 41.400. Es decir, que ya calculamos sigma. Pero para comprobación, lo que nosotros hacemos o lo que se puede hacer, aunque nosotros al aplicar correctamente la fórmula de sigma y haciendo los cálculos correctamente, llegamos a un resultado. Entonces, si este resultado es correcto, al momento, voy a subir acá arriba, al momento de sumar todos estos números, es decir, todos los divisores de 1.016.424, tiene que darme un resultado de 41.400. Y es así como hemos concluido el problema número 1. Ahora bien, pasemos al problema número 2. Nos dice que sea n naturales que pertenece a los enteros positivos y sean n sub 1, n sub 2 hasta n sub t, todos los divisores positivos. Esto es todos los divisores positivos de n. Definimos la función f mayúscula de n es igual a sigma de n sub 1 más sigma n sub 2 hasta llegar a un sigma n sub t. ¿Qué nos dice el problema? Que debemos probar que f mayúscula es una función multiplicativa. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver mediante el siguiente teorema. Es decir, que de acuerdo al teorema vamos a hacer una demostración y es así como vamos a probar que f mayúscula es una función multiplicativa. Tenemos el teorema y nos dice, sea f evaluado en n, es decir, una función multiplicativa, y f mayúscula de n es igual a la sumatoria de todos los divisores entre los naturales de la función de f por los divisores, entonces f mayúscula de n es multiplicativa. Ese es el teorema. Entonces vamos a la siguiente demostración. Y nos dice que sea m y n el máximo común divisor de n, m, todo ello igual a 1, si los divisores positivos de n son n sub i con i igual a 1 hasta t, y los divisores de m son m sub j con j igual a 1 hasta z, entonces todos los divisores positivos de n por m son los productos de n sub i por m sub j. Por lo que, y hacemos lo siguiente, nos dice, ¿verdad?, que f mayúscula de n por m es igual a ¿qué? A la sumatoria de todos los n. Es decir, aquí en vez de n va a ir lo que definíamos aquí, de i igual a 1 hasta t, digamos el límite inferior, ¿verdad? Y
j igual a 1 hasta t. Es decir, todo ello la sumatoria de sigma de n sub i por m sub j. Esto es igualado a ¿qué? Si esto de aquí es igual a esto, todo esto, entonces todo esto es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta t de sigma n sub i más n más sigma de n sub i más 1. Es decir, porque empezamos de 1 hasta un t. Entonces le colocamos el 1. Aquí podría seguir más n de i más 2. Y así sucesivamente. Entonces hasta llegar a un sigma de n sub i. Multiplicado por ahora, multiplicado por ¿qué? Por la m sub j, esto que está acá. Entonces tenemos la sumatoria de j igual a 1 hasta s de... ¿Por qué hasta s? Porque es lo que definíamos aquí, que m sub j era igual a todo esto. Entonces, de sigma por m sub j más sigma de m sub j más 1, igual lo que mencionábamos aquí arriba, podría seguir más sigma de m sub j más 2, y así podríamos agregarle más sigma de m sub j más 3 hasta llegar, ¿verdad?, a sigma de m sub s. Entonces, de acuerdo a esto que hemos explicado, vamos a obtener que la sumatoria que va de i igual a 1 hasta t de la sigma de n sub i multiplicado por la sumatoria de que va de j igual 1 hasta t de sigma igual a de sigma por m sub j, es decir, aquí vamos a hacer una multiplicación de esta sumatoria, que es lo que estamos haciendo, sacando lo que está dentro del paréntesis, reduciendo lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a obtener esta expresión de acá, y todo esto es igual a ¿qué? A f mayúscula de n por f mayúscula de m. ¿Por qué? Porque definimos que todo esto es igual a esto, y toda esta otra partecita de acá es igual a esto. Por lo tanto, f es multiplicativa. ¿Por qué? Porque nos dice, según la definición que tenemos, si tenemos f multiplicado por esto, esto es igual, por definición de funciones multiplicativas, esto es igual a f mayúscula multiplicativa, por definición de funciones multiplicativas. Por lo tanto, podemos concluir del problema, podemos concluir que f es multiplicativa, lo que nos pedía el enunciado. Demostrar que todo esto es f mayúscula una función multiplicativa, y es lo que hemos hecho. Bien, pasemos al problema número 3. Entonces, el problema número 3 nos dice, pruebe que, vamos a hacer otra demostración, pruebe que sigma evaluado en 1 más sigma de 2 más, podría ser sigma de 3 hasta llegar a un sigma de n, esto es igual a la parte entera de n sobre 1 más 2 por la parte entera de n sobre 2 más hasta llegar a un n de la parte entera por la parte entera de n sobre n. Para probar esta igualdad, la parte izquierda y la parte derecha, vamos a aplicar lo que es el método de inducción. Y aplicando inducción,
se sabe que si n es igual a 1, entonces 1 va a ser igual a 1 sobre 1. Vamos a suponer que la igualdad es válida para todo n. Supongamos que la igualdad es válida para todo n. Entonces probaremos su validez para n más 1. Vamos a probar para n más 1. Por hipótesis de inducción tenemos. Como ya dijimos que la igualdad es válida para todos los n naturales aplicando el método de inducción, ahora vamos a probar su validez para n más 1. O es como que tengamos k más 1. Así. Vaya, pero tenemos lo siguiente. Este es lo que teníamos en el enunciado, ¿va? Que sigma de 1 más sigma de 2 más sigma por n es igual a la parte entera de n sobre 1 más 2 por la parte entera de 2 sobre 2 más hasta llegar a un n por la parte entera de n sobre n. Por lo que, haciendo la validez para n más 1 y para todos los naturales, tenemos entonces a esta expresión de acá le vamos a agregar esto que tenemos acá. Todo esto es nuestra hipótesis inductiva. Es nuestra hipótesis inductiva. De acuerdo a esta hipótesis inductiva, vamos a agregarle esta partecita de acá, que es lo que estamos validando. Todo ello es igual a n a la parte entera de n sobre 1 más 2 por la parte entera de n sobre 2 más hasta llegar a n por la parte entera de n sobre n más sigma por n más 1. Obteniendo esto, es decir, el caso general de la hipótesis inductiva, obtenemos que si S sobre n más 1 es igual a n más 1 sobre S, más sobre S despejando, esto es igual a que tengamos n sobre S más 1. Sacamos, ¿verdad? Dividimos solamente esta parte y sacamos el 1. Y obtenemos esto. Entonces, si S que divide a n más 1 es entonces n más 1 sobre 1, esto es igual a n, o es decir, la parte entera de n sobre S. Dado a esto, es decir, dado a lo anterior, se tiene a esto que hemos hecho, se tiene que la parte entera de n más 1 sobre 1 más la parte entera de n más 1 sobre 2 más hasta llegar a la parte entera de n más 1 sobre 1, porque estamos evaluando para todo n más 1, es decir, esto de acá es igual a esto, esto de acá es igual a esto, esto de acá es igual a esto. Bien, y esto que tenemos acá es igual a esto, porque estamos evaluando. Ahora, esto de acá es igual a esto, esto es igual a esto, y esto que tenemos acá es igual a esto, y la x es igual a todo esto. O bien, igual a este 1 que tenemos acá, de acuerdo a esto. Donde x es el número de divisores de n más 1. X es el número de divisores de n más 1. Es decir, que si x es igual a sigma de n más 1, es decir, que x es igual a sigma de n más 1. Probando así lo que se nos pide en el enunciado. ¿Qué hemos probado? Hemos probado la validez para todo n y para todo n más 1. ¿De acuerdo con ello? ¿Por qué? Porque por el método de inducción ya sabíamos que n es igual a 1. Entonces ahora íbamos a probar para n más 1. Y de acuerdo a lo que decíamos anteriormente, a la hipótesis inductiva y a todo el caso general, obtuvimos lo que es la validez. Obtuvimos o probamos la igualdad izquierda con la derecha.
Es así como hemos finalizado lo que es este laboratorio número 2 y aquí dejando, ¿verdad?, lo que son las referencias de los materiales utilizados de la unidad 4 para poder resolver lo que es la solución a estos problemas del laboratorio número 2. Hasta acá mi tiempo, muchas gracias por su atención prestada, que Dios les bendiga.